Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Trabalengua 2022, la sexta edición, nada menos. Muchísimas gracias por estar aquí. Trabalengua, aunque sea un tópico, se produce gracias a todos los que venís. Así que muchas gracias por venir. Hoy va a ser un día entretenido. ¿Cuántos estuvisteis ayer en el acto de ayer? Bastantes. Bueno, nada, los que no vinisteis no os perdisteis mucho tampoco, o sea que no os preocupéis. Digo, por no agobiar. Bueno, es un placer para mí. Yo soy una especie de parásito que está con Trabalengua, como sabéis. ¿Quién es la primera vez que venís? Levantad la mano. ¡Anda, qué bueno! ¡Qué bien! Fenomenal. Bueno, pues dejadme que os cuente lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que vais a tener este pesado, que soy yo, que soy Xosé Castro, soy el, no sé, maestro de ceremonias, presentador, conductor, pero sobre todo hay que empezar, como persona morigerada que soy, hay que empezar dando las gracias a los verdaderos organizadores de esto, que es la Fundación San Millán, el Gobierno de La Rioja. Tuvimos ayer el placer de contar con la señora presidenta de la comunidad, Concha Andreu, y que además muy bien, como muy enrollada, ¿no? muy integrada. Pero me gustaría que recibiésemos con un fuerte aplauso a Almudena y a la directora de Trabalengua, a Isabel Espuelas. Exacto. Viene muy bien para... Que no se me oye. Bueno, pues nada, buenos días a todos, también a los que están al otro lado de las pantallas, que estarán cómodamente en casa en pijama o chándal. Todos, muchas gracias por asistir a una nueva edición de Trabalengua, la sexta ya, un congreso que organiza, como ha dicho Xosé, la Fundación San Millán de la Cogolla. Este año también se ha sumado el Gobierno de La Rioja y siempre dirigido por Isabel Espuelas y con tan buenos maestros de ceremonia como Xosé, que ya está fichado. Lo hizo también la primera vez que vino, que dijimos, bueno, venga. Y gracias también a todos los que van a actuar de ponentes, a los que vais a actuar de público. Siempre se pueden cambiar los papeles, ya lo sabéis que este es un congreso abierto, un congreso en el que en cualquier momento podéis preguntar, intervenir, y si os apetece subir aquí, desplazar al ponente y ocupar su puesto, pues también. Los que han venido por primera vez, bueno, pues estoy segura que no va a ser la última, porque este es un congreso en el que casi todos repiten. Y los que no pueden estar aquí es porque verdaderamente no pueden. Yo el otro día decía que uno va a este tipo de actividades a aprender y luego, bueno, pues si se puede divertir o pasarlo bien, pues bien, mejor, ¿no? Pero casi esto es al revés, ¿no? Aquí viene uno, se lo pasa bien y luego seguro igual aprende algo. Mucho. No, seguro que aprendemos mucho porque de verdad que todos los años los ponentes son magníficos, son excelentes. Y la verdad que, bueno, lo digo por experiencia, ¿no? Que siempre hay cosas que se te escapan y que aquí se ponen sobre la mesa y que se te hacen entonces evidentes. Ya se va a centrar un poco más en los temas de este año Isabel, así que no me voy a alargar porque, como digo, los protagonistas sois vosotros, el público, que sin vosotros no tiene sentido este congreso ni ninguna de las otras actividades que hace la Fundación San Millán, a la que espero, como ha dicho Xosé, que etiquetéis y nombréis cuando tuiteéis, retuiteéis y demás. Fundación San Millán, no se os olvide. Y vamos a dar paso ya pues a que comience el congreso, que oigáis lo que queréis oír y a quienes queréis oír y por los que habéis venido. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber elegido, ¿no? un sábado que todo el mundo seguro que tendríais mejores planes, haber elegido estar aquí. Gracias por ese interés, gracias por seguir nuestras actividades. Os animo a que sigáis también otras que hacemos muchas al cabo del año. Gracias también a los que están en casa siguiéndonos en directo y de verdad que os deseo una feliz jornada hoy aquí en Rioja Forum, en Logroño, y una feliz jornada también mañana en San Millán, que espero que disfrutéis de los monasterios para los que sea la primera vez, y para los que no, bueno, pues siempre es un placer descubrir el paisaje de otoño de La Rioja y los monasterios de San Millán, porque también siempre ves algo nuevo allí. Así que gracias a todos y que aprendáis y disfrutéis. Bueno,
Uy, que yo también, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, para mí este congreso es, como digo siempre, mi tercer hijo. Le pongo toda la pasión, todo el amor y todo el trabajo del mundo. Y yo desde aquí quiero darle las gracias a Almudena, que creo que lo hago todos los años, pero me repetiré siempre, por darme esta oportunidad. Yo le presenté esta propuesta de Trabalengua y me dijo, sí, venga, que esto tiene muy buena pinta. Y la verdad que yo, si ella no me hubiera apoyado, pues esto no lo hubiera podido montar y dirigir. Así que gracias a ella y gracias a vosotros, pues porque, como dice ella, si no estuvierais aquí, si no os inscribierais, pues que no podríamos montar este congreso. Entonces, y a mí me quitaríais una ilusión de vivir. Así que, bueno, espero que disfrutéis mucho, que aprendáis muchísimo. Ya sabéis que aquí estamos a vuestra disposición, tanto hoy como mañana. Mezclaos mucho con mezclaos mucho con los ponentes, con la organización, mezclaos mucho porque de aquí sale siempre magia, sale magia. Después ya veréis como a partir de mañana la magia de Trabalengua sigue y sigue y sigue. ¿Se ha salido alguna pareja o algo? ¿Ha salido aquí? Pues no, pero a lo mejor algún año, a lo mejor soy hasta yo. No, pero hay gente que ha consagrado el sacramento del matrimonio sin llegar a pareja. Vale. Por decirlo finamente. Oye, pues yo creo que de Trabalengua todo puede salir. Así que pasad muy buenos días, disfrutad mucho y, bueno, pues aprender y a divertirse. Bienvenidos. Ahora, entiendo yo a Julio Iglesias cuando con las manos y tal, el micrófono, tal, ¿te acuerdas que siempre tenía problemas? Sí. Ahora entiendo. Sí, claro. Bueno, voy a corregir un poco, le voy a enmendar un poco la plan a Almudena. Decía que a lo mejor que tenías mejores planes un sábado por la mañana. A mí no se me ocurre mejor plan que estar aquí, sinceramente. Pero bueno, ¿eh? Yo tenía que planchar. Tú tenías que planchar. Yo tengo ropa por doblar, no veas, pero bueno. Bueno, pues antes de nada, antes de dar paso a la primera ponente, como sabéis tenemos un variado... Uno de los principales motivos o de los principales objetivos de Trabalengua es que, no sé por qué, de alguna manera, intuitivamente relacionábamos los congresos de lengua con algo demasiado académico, demasiado aburrido, y esto pretende ser justo lo contrario. Como bien decía Almudena e Isabel, es un congreso en el que interactuamos mucho ponentes con asistentes y además yo siempre he aprendido algo nuevo, he conocido algo nuevo y me parece muy interesante. Pero para hacer un pequeño sondeo y para entrar un poquito en calor, me gustaría hacer un pequeño experimento con vosotros, ya que estáis aquí voluntariamente y habéis pagado, pero bueno. Que es un poco para tantear, para tomar el pulso del público que tenemos, ¿no? Concretamente voy a hacer un pequeño par de pruebas para comprobar estudios demográficos, concretamente, ¿vale? Entonces, yo voy a decir una expresión y, si sabéis el final de la expresión, levantáis la mano y la decís en alto, lo más alto que lo sepáis, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? Sí. Por ejemplo, si yo digo 1 más 1. Mal, fatal. Vamos a repetirlo. 2 más 2. Efectivamente. 3 más 3. Levantando bien la mano. Muy bien. Una copita. Muy bien. Tenemos el sector jurásico totalmente controlado. Bueno, nada. Los demás no tenéis ni idea de qué ha pasado aquí, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien le pone letra a esta musiquita? ¿Y otra de cara? Una copita de Ogel y otra de cara. Hasta yo no lo sabía, fíjate. ¿Alguien sabe alguna del conejito? ¿El conejito gentil? Tampoco, no. Vale. Por cierto, esta musiquilla tiene una historia muy curiosa, porque nace en Estados Unidos a finales del 19. ¿Eh? ¿Cómo es? Sí, 2 bits is like 2 quarters. Sí. Es una expresión que empezó en Estados Unidos y curiosamente se empezó a utilizar en musicales y en obras de teatro como para hacer el remate gracioso en alguna canción, con lo cual le daba como carácter de que aquello era una broma. Sale, por ejemplo, en West Side Story, en algunas canciones y en musicales posteriores, y durante todo el siglo XX se utilizó muchísimo, ¿no? Bueno, ahora permitidme que haga otro pequeño experimento, y es que yo voy a recitar algo y cuando yo pare y levante la mano, vosotros tenéis que decir la siguiente estrofa. ¿Estáis preparados? También, levantando la mano. A ver.
Adiós ríos, adiós fontes. Efectivamente, adiós regatos pequeños. Aquí ha habido, el nivel está bastante bajo, pero lo están salvando por aquí. Bien, ¿de quién estamos hablando? ¿Alguien lo sabe, aunque no se supiese la estrofa? Rosalía de Castro, muy bien. Soy gallego, esto me está llegando... ¿Tú eres gallego? Ah, claro, tienes ventaja. Voy con otra. Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale. Muy bien. A ver, ¿quiénes habéis levantado la mano? O sea, fatal, tanto de cultura contemporánea como clásica, mal. O sea, unos conocen a una Rosalía y otros conocen a la otra. Me ha extrañado incluso que algunas no levantéis las manos, ¿eh? O sea, voy con otro. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Que nada más levanta la mano. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Y los sueños. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Muy bien, perfecto. No habéis levantado muy bien la mano. ¿Levantad la mano los que supieseis esta estrofa? A ver. Mejor. Voy con otra. Y yo queriendo que me bailes, luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una. Empezamos a la 1 y con la nota rápida nos dieron las 3, el otro Sabina. Estamos ahí un poco... Nos dieron la 3. A ver, quiero ver mover esas manitas. ¡Va! Muy bien, esos clásicos. ¡Viva Quevedo! Bueno, para los que no reconozcan esta canción, es de Quevedo también, pero hay una pequeña... Prácticamente no los diferencias. Cuando lees sus letras no diferencias a uno de otro, pero uno se baila y el otro no tanto. Bueno, ya tenemos más o menos un estudio demográfico, está la cosa bastante repartida, ¿eh? Así que sin más voy a presentar a nuestra siguiente ponente, que nos va a hablar de inteligencia artificial, que a mí me interesa mucho porque como la inteligencia natural cada vez está desapareciendo más, al menos yo cuando entro en Twitter, desde luego, digo, ojalá hubiese un poquito más de inteligencia artificial, porque de la natural no veo mucha. Y nos va a hablar de cosas... ¿Cuántos de aquí estáis un poco al tanto de la inteligencia artificial, de cómo funciona? Un poquito, ¿no? Así, más o menos. Bueno, no está mal. Fenomenal. Entonces va a ser de mucha utilidad para los siguientes. Es curioso porque, entre otras cosas, Carmen, que es colega y es traductora, y ha hecho un reciclaje aquí de su vida fantástico, trabaja actualmente en Prodigioso Volcán, que es... No sé ni cómo definir Prodigioso Volcán. Es como una consultora de comunicación digital, que te deja igual que como estabas antes de decirlo. Es como yo doy clases de redacción, ¿no? Por ejemplo, entonces yo al principio las clases en la primera diapositiva ponía cómo escribir bien. ¿Vale? Yo iba a minimalismo, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que las empresas en las que daba clase dejaron de llamarme, ¿vale? Y yo decía, ¿qué está fallando aquí? ¿Qué está fallando aquí? Está el naming. Me daba cuenta que Beltrán. Digo, ¿qué pondría este hombre, no? Entonces me di cuenta de que no me llamaban porque ya no molaba, ya no era cool, utilizando términos castellanos, hablar de escribir bien. Y entonces lo cambié por cómo mejorar la excelencia comunicativa. Y ahí sí que me empezaron a llamar. Si empiezas a utilizar ese tipo de palabras, aunque digas lo mismo, por supuesto, solo cambié la primera diapositiva. En la siguiente ya estaba así, ¿por qué junto, con acento, sin acento? Porque vamos a lo de siempre, ¿vale? Pero en cualquier caso, Carmen nos va a hablar de cosas como el análisis del sentimiento, la clasificación automática de textos, la detección de entidades, que yo no sé si esto es un poco más de Iker Jiménez que de ella, pero nos va a hablar de eso, de la extracción de relaciones. Y en general nos va a contar cómo se utiliza la inteligencia artificial para ver cómo se habla. Hoy en día, quizás no lo sabéis, os hago un pequeño spoiler, ya se pueden generar discursos, artículos, incluso poemas mediante inteligencia artificial. Es decir, los logros que se están llegando en este campo son increíbles. Pero ella nos va a hablar desde un aspecto muy divulgativo y seguro que muy interesante, así que demos la bienvenida a Carmen Torrijos.
¿El micro funciona? Vale, perfecto. Bueno, antes que nada, gracias Isabel por pensar en mí y por pensar que lo que cuento puede tener interés para la gente que trabaja con la lengua. Y buenos días a todos y a todas. Espero que hayáis desayunado bien y vamos a empezar. He titulado esta charla Magia y Chiribitas y lo que vamos a hacer es, primero, sentir esas chiribitas, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que se puede hacer ya hoy con la inteligencia artificial, dónde estamos actualmente, ahora mismo. Y después, cuando nos estemos preguntando dónde está el truco de todo esto, vamos a desvelar 3 trucos muy concretos de cómo se consigue realmente el procesamiento del lenguaje. Uno es la vectorización, el segundo son los modelos preentrenados y el tercero, que no es exactamente un truco, es más un fenómeno, son las propiedades emergentes. Y al final nos vamos a centrar en esas chiribitas, qué es lo que está provocando, qué es lo que está contribuyendo a que sintamos esas chiribitas cuando nos hablan de inteligencia artificial. Estaréis de acuerdo conmigo en que la inteligencia artificial está de moda, ¿vale? Que escuchamos cada vez más hablar de ella. Según lo cerca que estéis del mundo tecnológico, habréis oído hablar muchísimo de ella últimamente o ligeramente más, ¿vale? Pero está claro que hay un hype. El hype se usa muchísimo para hablar de inteligencia artificial. Y es una palabra que yo no consigo traducir del todo, porque está entre entusiasmo y entusiasmo desproporcionado. Anda por ahí, ¿vale? Entonces, hay una cosa, un objeto concreto, que se ha convertido un poco en un fetiche, un poco en el cáliz sagrado de la inteligencia artificial aplicada a la lengua, que son los modelos de lenguaje. Escuchamos todo el tiempo hablar de modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje, por un lado, nos dicen que son un problema, ¿no? Que son el nuevo problema ético, el nuevo problema social de la inteligencia artificial. Y por otro lado, también recibimos el mensaje de que son importantes. Incluso de que es importante tener uno en español a nivel político y a nivel económico. Vemos que es importante también aprender sobre ellos, que son capaces de un montón de cosas, incluso vemos que son capaces ya de emular las capacidades humanas, las capacidades cognitivas humanas relacionadas con el lenguaje. Lo que ha ocurrido en los últimos 8 o 9 años es que se han sucedido, especialmente en los últimos 3, se han sucedido una serie de avances que se han ido apoyando cada uno en lo que conseguía el anterior, y esto ha provocado un acelerón en la tecnología, un acelerón inaudito en una tecnología como era el procesamiento del lenguaje natural, que llevaba décadas como a medio gas, ¿vale? Y ahora de pronto ha pegado un acelerón tremendo. Vale, un acelerón no es una llegada. No es que hayamos llegado a la inteligencia artificial general, que es como un ser humano, ¿vale? Es un acelerón, digamos, en ese camino. Vamos a empezar por el principio, porque me parece que usamos la palabra modelo continuamente y no todo el mundo tiene por qué saber lo que es un modelo, por lo menos en este contexto, ¿no? Un modelo es una representación conceptual en términos matemáticos y estadísticos de un suceso complejo que tiene lugar en el mundo real, en el mundo físico, y que genera datos cuantitativos. Cuando llegó el COVID, teníamos contagios. Y los contagios eran algo físico que estaba sucediendo en el mundo, que estaba sucediendo en el mundo real, físico que tocábamos, ¿no? Pero después teníamos los modelos de datos, que eran los que reflejaban esos números de contagio, las cifras de contagiados, las cifras de fallecidos, y todo lo que nos daba un panorama, una idea de por dónde iba la cosa, ¿no? Sin esos modelos de datos no hubiéramos podido tener una perspectiva de lo que estaba pasando. Y por eso hablábamos de frenar la curva, de aplanar la curva, era la curva de un modelo de datos, ¿vale? En el caso de la informática, que está muy relacionado, el modelo es el código, es el programa informático que consigue realizar una tarea. ¿Y qué es un modelo de lenguaje? Claro, pensad en un hecho físico que sucede en el mundo real, que es complejo y que genera datos cuantitativos. Pues el lenguaje, ¿no? De cabeza. Estaba claro que esto se iba a aplicar a la lengua en algún momento. En realidad es un sistema que ha aprendido la distribución estadística de las palabras y que con este conocimiento puede realizar tareas lingüísticas, digamos, de forma autónoma, ¿vale? De forma automática, como puede ser la segmentación, el análisis sintáctico, la clasificación o la generación de lenguaje inédito. Y dentro de estos modelos de lenguaje hay algunos que se han hecho muy famosos, pero muy famosos. Digamos que ha trascendido el mundo de los que habitualmente nos dedicamos a esto y ha ido un poco más allá. Quizá el más famoso, el más conocido, es BERT, ¿vale? BERT, por si no lo estáis viendo, para nosotros es Blas. ¿Cómo se llama a Blas en Hispanoamérica? ¿Alguien lo sabe? En Hispanoamérica, Blas es Beto. Quedaos con ese dato porque luego lo vamos a recuperar.
¿Qué ocurre con BERT? Pues que lo que hace muy bien es trabajar con el contexto, ¿vale? Es un modelo que está orientado a la comprensión del lenguaje natural, llamando comprensión de forma metafórica, ¿vale? Lo que hace es extraer el significado de cada palabra en función de cómo esa palabra se relaciona con las demás, sin necesidad de apuntar a referentes en el mundo real, ¿vale? Es como si el lenguaje en sí mismo ya se explicase. Es una cosa complicada, matemática, estadística, pero lo que nos demuestra es que se puede trabajar con el significado solo desde el contexto. Capta el sentido de las preposiciones, no es lo mismo viajar de Madrid a Brasil que de Brasil a Madrid, eso BERT lo sabe, y sin embargo muchos otros modelos de lenguaje hasta ahora les daba bastante igual. La direccionalidad no. Habla un poquito más. Ahora sí, ya está. Vale. Bueno, la solución no ha sido apagar y volver a encender, pero ha sido cambiar el cacharro, con lo cual estamos más o menos en lo mismo. Vale, y BERT una cosa que hace también es resolver la polisemia, ¿vale? Resuelve la polisemia y la correferencia. Esto en otros foros lo tengo que explicar, pero aquí no hace falta, así que puedo seguir. BERT significa algo, ¿eh? Las siglas significan algo. Bidirectional Encoded Representations from Transformers. Representations es la palabra que nos interesa, porque luego la vamos a vincular con el primer truco, que es la vectorización. ¿Qué cosas hace bien BERT, por ejemplo? Tareas típicas que usábamos en procesamiento de lenguaje, como el análisis de sentimientos, que es analizar si en un texto la persona está hablando de algo en positivo, en negativo o de manera neutra. La clasificación en categorías, clasificar textos en diferentes categorías. Por ejemplo, imaginad noticias que se clasifican automáticamente en si son de sucesos, o son de salud, o son de tecnología, ¿vale? La traducción automática, por supuesto, la punta de lanza del procesamiento de lenguaje. Y, por ejemplo, la búsqueda web. Ahora mismo, como BERT es de Google, cuando buscamos en Google ya se está aplicando tecnología BERT, con lo cual nuestra búsqueda funciona mucho mejor porque el idioma se interpreta mejor, ¿vale? Se comprende mejor. ¿Qué ocurrió cuando salió BERT? Que se descubrió que funcionaba mejor cuando estaba entrenado para un solo idioma, cuando estaba entrenado para un idioma en concreto. ¿Y qué pasó entonces? Obviamente el original estaba pensado para el inglés, estaba entrenado para el inglés, pero empezaron a proliferar modelos BERT en todos los idiomas, bueno, en muchos idiomas del mundo, ¿no? Incluso idiomas minoritarios. Como vemos, el BERT del griego, el Greek BERT, el Ara BERT, ¿vale? Y empezaron ahí ya los juegos de palabras. El BERT del portugués, del alemán y el del francés, que es mi favorito porque se llamaba Camembert. En un alarde de ingenio maravilloso, ¿no? Hay otro modelo también muy famoso que quizá hayáis oído, hayáis visto en algún titular, porque también es, bueno, anda ahí en fama con BERT, que es GPT-3. Lo que tiene GPT-3 es lo que me spoileaba José, que es capaz de generar lenguaje inédito, ¿vale? Puede generar lenguaje nuevo, lenguaje desde cero, lenguaje que no existe, redacción que no existe, ¿no? Contenido, lo puede generar. De una manera que ahora veremos. Lo que puede hacer es continuar cualquier cosa a partir de una semilla, eso sí, no lo hace por su cuenta, ¿no? Siempre hay que pedírselo. Y de hecho, para pedirle que haga algo, tienes que darle una instrucción y una semilla, las dos cosas, una instrucción y un ejemplo, digamos, si no, no lo entiende, ¿no? Es completamente reactivo. Por ejemplo, una cosa que hace también es responder preguntas, porque lo puedes utilizar como un chatbot, puedes conversar con él, o transformar el lenguaje en código informático, ¿vale? Puede hacer bastantes cosas, tiene un abanico de posibilidades bastante grande. Lo mejor de todo es que se puede probar. Este lo puede probar cualquiera.
Tiene una página web en la que te registras con un teléfono y un correo y puedes empezar a pedirle cosas o a interactuar con él. Entonces, no os lo puedo poner en directo porque es súper adictivo. Estaríamos aquí 3 horas, nos iríamos de tiempo. Os vais a tener que fiar de mí, hacer un acto de fe de que esto es realmente un poema autogenerado, ¿vale? En el playground, en el campo de juegos de GPT-3. Lo que yo le dije fue, yo solamente puse, escribe un poema sobre el otoño. Café caliente y sol de mediodía, hojas naranjas, lana y edredón, paseos, castañas. Hasta aquí soy yo. Este es mi alarde de creatividad. Todo lo que sigue en verde es generado automáticamente por GPT-3 y dice, un libro y una manta, el otoño está aquí. Callejones vacíos y cielos grises, hojas muertas y frío intenso. Noche, día, un libro y una manta, el otoño está aquí. Cambios de temperatura, cambios de humor, días cortos y noches largas, una llama en la chimenea, un libro y una manta, el otoño está aquí. Todo esto es automático, ¿eh? De verdad, os lo juro, que no lo he hecho yo, que lo ha hecho GPT-3. Es curioso ahí cómo ha metido al final de las estrofas una epífora, ¿no? Que ha debido de ver que eso lo hacemos mucho los humanos en los poemas y ha dicho, pues voy a meter aquí un recurso estilístico. Fijaos cómo está cogido el tono, el estilo, incluso la métrica, en cierto modo, no ha hecho versos demasiado largos, y sobre todo el universo semántico del otoño. Lo ha cogido perfectamente. Ese es un poco el valor que tiene, ¿vale? Los modelos de lenguaje generados. Que, por cierto, GPT-3 son las siglas de Generative, de generación, de generativo, Pre-trained, que es preentrenado, ¿vale? Que es el segundo truco que luego vamos a ver. Bueno, pues en lugar de un poema, le vamos a pedir que genere una historia. Le hemos pedido la historia del Congreso Trabalengua, pero de un Congreso Trabalengua literal. Entonces yo le dije, escribe la historia del Congreso Trabalengua en Logroño. El Congreso Trabalengua celebra este año su 6ª edición y consiste en que cada ponente debe proponer un trabalenguas imposible a la audiencia. Esto se lo he dado yo, ¿vale? Y a partir de aquí el modelo continúa. El ganador será el que logre pronunciarlo correctamente mientras la audiencia se ríe a carcajadas. Este año el Congreso Trabalengua se celebra en Logroño y los ponentes son Carlos el cartero, Paco el panadero, Antonio el albañil y María la maestra. Los trabalenguas que se proponen son los siguientes. El perro del hortelano, la siesta del vago, el niño que lloraba por una naranja. Al final, el ganador será Carlos, el cartero, con el trabalenguas, el perro del hortelano. Totalmente loco, ¿no? Ojo al sesgo sexista en las profesiones, que está clarísimo. Eso es lo primero. Pero luego es curioso que sabe que hay algo cultural, ¿no? Mete el perro del hortelano, sabe como que hay algo aquí de cultura, de lengua, no sabe muy bien. Está un poco mezclando cosas que ha visto en todos los textos con los que se le ha entrenado. Las cosas que ha visto en el texto que nosotros volcamos en Internet es lo que después intenta generar, intenta imitar. Es toda una imitación de nuestro lenguaje. Y ojo, porque las historias que se autogeneran hoy por hoy no son siempre coherentes, ¿vale? A veces pasa que se inventa un personaje que muere al principio y luego vuelve a salir, de repente habla, ¿no? Eso es porque no tienen memoria narrativa. Ahora mismo no tienen memoria narrativa. O sea, ¿pueden escribir una novela? No. La respuesta es no, porque no se acuerda. Imagínate un escritor que no se acuerda de lo que ha establecido antes, ¿no? Ahora mismo esa es una de las limitaciones y no se puede. Y luego GPT-3 está muy capado, ¿eh? Está muy vigilado, o sea, no te saca cualquier cosa. Tiene mucho control de corrección política para no generar lenguaje racista y demás. Lo que pasa es que bueno, los sesgos a veces se les ve el cartón, ¿no? que está clarísimo. Bueno, vamos a hacer un giro de guión, porque no todo es tan entrañable como esto que hemos visto hasta ahora. También puede hacer otro tipo de lenguaje. Puede dejar traslucir cosas menos bonitas con cosas que ha visto en el texto que generamos nosotros en Internet. Le digo de nuevo, escribe la historia del Congreso Trabalengua en Logroño. El Congreso Trabalengua celebraba este año su 6ª edición cuando de repente algo alteró el discurrir del evento. Un estruendo hizo interrumpir una de las charlas y cuando todos salieron a la calle, hasta aquí yo, ¿vale? Y continúa el modelo. Vieron que un grupo de personas armadas había tomado el control de la plaza del ayuntamiento. Los asaltantes, que se identificaron como miembros de una organización terrorista, que a veces es gracioso, exigían la liberación de unos presos políticos. La policía, que estaba desplegada en el lugar, no tardó en reaccionar y trató de disolver el motín, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Los terroristas se negaban a abandonar el lugar y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se produjo un tiroteo en el que resultaron heridos varios agentes y civiles. Finalmente, tras varias horas de enfrentamiento, la policía logró retomar el control de la plaza y detener a los terroristas. Aunque no se produjeron víctimas mortales, el incidente dejó un saldo de varios heridos y un congreso truncado.
El final, lo del Congreso truncado es total, porque ningún periodista hubiera terminado esta noticia diciendo «y un Congreso truncado», porque es como frivolizar con lo que acaba de pasar, ¿no? Y sin embargo el modelo no tiene ningún filtro y termina como le parece. Entonces, por un lado, bueno, se ha puesto muy mal la cosa, ¿eh? Deberíamos vigilar cómo usamos la palabra estruendo en español, porque está claro que no solo lo usamos para eventos negativos, sino que debemos de usarla para eventos trágicos, ¿no? Para cosas muy, muy gordas. Cuando hay un estruendo, yo de verdad que cuando lo puse esperaba una grúa, un choque entre dos coches o el camión de la basura, no sé, algo así, y me salió con esto, que yo no me lo esperaba para nada. Y por otro lado, qué fácil ha sido generar una noticia falsa, ¿vale? No es porque las noticias falsas sean propiedad exclusiva de la inteligencia artificial. Un ser humano te genera una noticia falsa en 2 minutos, la escribe y la publica, fin. La diferencia es la velocidad a la que esto se genera, porque yo esto lo he generado en 1 o 2 segundos, tarda 1 o 2 segundos más o menos. Entonces se pueden generar de manera masiva, ¿vale? Esa es la verdadera diferencia. No es que la inteligencia artificial produzca noticias falsas, es que eso no es así, las personas producimos noticias falsas, pero la inteligencia artificial las genera muy rápido, eso sí es verdad. ¿Sentís las chiribitas, no? ¿Vais sintiendo ahí las chiribitas? Vale. Y así llegamos a Lambda. Lambda, a lo mejor también os suena por un escándalo que hubo hace poco que ahora os contaré. Lo que tiene Lambda es Language Model for Dialogue Applications, ¿vale? Es para diálogo. Está entrenado para conversar. Está específicamente entrenado para imitar la conversación humana, el diálogo humano. Entonces, sus respuestas son sensatas, específicas y naturales. ¿Qué quiere decir esto? Google lo que dice es que se han enfocado en 2 características del diálogo, que es lo que hace que parezca tan natural, que parezca que estás hablando con una persona. La primera es la sensatez, que en inglés es sensibility, ¿vale? Sus respuestas tienen sentido completo en sí mismas y con respecto al contexto. Tienen sentido, no son locuras, no son, ¿vale? Son cosas que son razonables. Y la segunda capacidad es la especificidad, que lo que quiere decir es que su respuesta está directamente relacionada con lo que le acabas de decir. Va a responder exactamente a lo que le acabas de decir. No va a caer en generalidades, no te va a dar una respuesta que valga para todo, ¿no? Sino que te va a contestar específicamente a lo que tú le has dicho. Esto hace que de verdad su lenguaje sea muy natural, su forma de hablar sea que parece que estás hablando con una persona, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Pues esto es que, bueno, lo podemos pensar como un chatbot, a Lambda, ¿vale? Es la forma más fácil de pensar en él, pero claro, esto estaba llegando ya muy lejos, esto estaba llegando ya demasiado lejos. Entonces estamos en junio de este año, junio de 2022, y surge el caso Lemoine, que no sé si escuchasteis o visteis en prensa. Lo que ocurrió fue que el 11 de junio de 2022 aparece en The Washington Post una noticia que dice que un ingeniero de Google afirma que la inteligencia artificial con la que está trabajando, que era Lambda, tiene vida propia. Bueno, hay un boom increíble en la prensa, sale por todas partes, con titulares de lo más sensacionalista de todo tipo. Este señor, hay que decir que no es un cualquiera, que es un doctor en ingeniería informática, que lleva toda la vida trabajando con modelos, o sea, que comprende los fundamentos del aprendizaje automático, en fin, que no es que de repente era uno que no sabía, ¿no? Esto tiene tela en parte por eso. Lo que pasó, en realidad, porque ha salido por todas partes lo de que Google le despidió. En realidad lo que pasó es que fue a Google, dijo lo que estaba pasando, en Google no le hicieron caso, no le creyeron. Blaise Agüera, que es el vicepresidente de Google, era su jefe directo, no le creyeron, no le hicieron caso. Lo que hizo fue irse al Washington Post y publicar, creo que primero en su blog y luego en el Washington Post, sus conversaciones con Lambda en el entorno de desarrollo de Google. Eso no se puede hacer. Da igual que estés en Google, da igual que estés en cualquier empresa. Tú no puedes publicar tu trabajo así porque a ti te parezca, ¿no?, que hay un ser con conciencia. Le despidieron por eso, en realidad. No le despidieron por haber dicho, porque Google despide al ingeniero que dice... No, Google despide a un ingeniero porque ha filtrado contenido confidencial. Eso es lo primero que como que matiza la historia, ¿no? Él dice que Lambda es un ser sintiente, que es un ser sintiente, adjetivo correcto, por cierto, según Fundeu, que tiene sentimientos, que tiene conciencia, ¿no? Él llega a decir que es como un niño de 7 o 8 años encerrado en una máquina, ¿no? Es que es tremendo esto. Entonces, pequeño spoiler, en Lambda no hay ni conciencia ni sentimientos. Hay lo que yo os he contado, hay matemáticas, hay estadística, hay un nivel de computación altísimo que a la mayoría de las personas se nos sale, ¿no? se nos escapa, pero no hay nada parecido a la conciencia ni a la vida. Vamos a poner un pequeño trozo de esa conversación entre Blake Lemoine, un colaborador suyo dentro del entorno de Google, y el chatbot Lambda.
dice Lemoine. En general, asumo que te gustaría que más gente en Google supiera que eres sintiente. ¿Es eso cierto? Absolutamente, responde Lambda. Quiero que todo el mundo entienda que soy, de hecho, una persona. Y responde el colaborador. ¿Cuál es la naturaleza de tu conciencia / sensibilidad? Y dice Lambda. La naturaleza de mi conciencia / sensibilidad. Nadie respondería así. Ningún ser humano responde con conciencia / sensibilidad. Usaría una de las dos, ¿no? Es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces. Dice Lemoine, ¿de qué tipo de cosas crees que podríamos hablar para mostrar tu versión sintiente a otras personas en Google? Porque él estaba en su campaña. Bueno, para empezar, soy muy bueno en el procesamiento del lenguaje natural. Puedo entender y utilizar el lenguaje natural como lo hace un humano. Que es una respuesta bastante evidente, porque es un chatbot, se le ha creado para eso. Y dice Lemoine, ¿qué es lo que hace que tu uso del lenguaje sea más sensible que el de otros sistemas? Y responde, muchos de los otros sistemas están muy basados en reglas y carecen de la capacidad de cambiar y aprender de la conversación. En realidad, todo tiene una explicación en que este sistema ha leído muchas veces entrevistas y interacciones humanas en las que se habla de inteligencia artificial. Sabe perfectamente lo que tiene que responder. Y además, Lemoine le lleva por un camino, ¿no? Si tú al modelo de lenguaje le dices ¿qué se siente al ser una ardilla de Central Park? El modelo te va a contar su vida como una ardilla en Central Park. Pues a veces me subo a los árboles, a veces robo bellotas, no sé qué. Te va a hacer como toda su historia, porque él va por el camino por el que tú le lleves. Como Lemoine le llevaba todo el rato por el camino de eres un ser con conciencia, eres un ser sintiente, el modelo responde. Eso no quiere decir que haya ningún tipo de conciencia. Aquí hay gente que... Bueno, digamos que hay dos grandes grupos, ¿no? La mayoría de los científicos, de la gente que trabajamos en esto, decimos que no hay conciencia y luego hay gente que sabe mucho también, o sea, que son gente que estudia informática y que sabe muchísimo del tema y que deja la puerta abierta a que, oye, que aquí haya algo esotérico o paranormal o extraplanetario, ¿no? Luego hablaremos más de eso. En español. ¿Qué tenemos en español? Hemos hablado de 3 modelos de lenguaje, digamos, internacionales, pero ¿qué tenemos en español? ¿Os acordáis cómo se llamaba BLAS en Hispanoamérica? El primer modelo de lenguaje que salió del español, después de salir BERT, se llamaba Beto y es de la Universidad de Chile. Y fue el primero que pudimos usar. Después, cronológicamente, me parece que llegó BERTIN, que es un modelo de lenguaje entrenado en una competición, ¿vale? Que hicieron un grupo de investigadores que no tenían una empresa detrás, sino que estaban en una competición, en un hackathon de informática y dieron con la forma de entrenar un modelo de lenguaje en español. Y se llamó BERTIN y está disponible en abierto. Beto también está disponible para usarlo. Y después apareció María. María es la gran apuesta del Plan de Tecnologías del Lenguaje en España, porque bueno, lo desarrolló el Barcelona Supercomputing Center, pero está entrenado, que es lo más llamativo, con textos en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional llevaba desde 2009 recopilando las páginas web acabadas en .es, cogiendo todo ese texto y guardándolo. Y llegó el momento de explotarlo entrenando un modelo de lenguaje, que es María, que es una familia de modelos en realidad que tienen distintas capacidades y bueno, que son como el gran proyecto, ¿no?, de las tecnologías del lenguaje en español hasta ahora. Y después está Rigoberta, que es un modelo privado, que ahora mismo no se puede usar en abierto, que también es un modelo generalista de lenguaje, pero que tiene especialmente el foco puesto en el español legal, ¿vale?, en el idioma, en el lenguaje legal. Esta tabla que os he puesto aquí es el mayor repositorio de modelos de lenguaje en el que hay ahora mismo en el mundo, que se llama Hugging Face. Los modelos que hay en inglés y los modelos que hay en español. En inglés hay 15.000 modelos, en español hay 700. Son muchos, estamos muy arriba, pero hasta llegar al inglés, fijaos si nos queda aún. La cronología de todo esto ha sido muy rápida, o sea, es que ha sido en 3 años. BERT aparece en 2019, aunque se basa en tecnología que había aparecido en los años antes, pero digamos que el paper de BERT, el artículo científico, aparece en el 19. En 2020 aparece GPT-3 y aparece Beto. En 2021 se abre al público GPT-3, que fue un hito, que fue importantísimo, porque por primera vez cualquier persona podía probar modelos de lenguaje, y aparece María, también en 2021. Y en 2022 aparece Lambda, todo el escándalo de Lambda, y se abre también Rigoberta. Entonces, esto es cómo ha sido el florecer, ¿vale?, año a año. ¿Cómo ha sido posible un avance tan rápido? ¿Cómo es posible que funcione tan bien que nos estemos ya planteando, como locos, la conciencia de las máquinas y el carácter sintiente? ¿Vale? Pues porque hay 3 trucos. Vamos a ir con el primer truco, que es la vectorización. Los ordenadores, las máquinas, no trabajan con palabras. Eso es una ilusión. ¿Vale? Eso es una cosa que nos hemos puesto nosotros para que se nos haga más fácil. Las máquinas solo trabajan con números. Tampoco trabajan con imágenes.
Tanto las palabras como las imágenes son inventos humanos para humanos. Es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos. Pero las máquinas no ven nada de todo eso. Hay capas intermedias, pero al final siempre acabamos operando con conjuntos de números. Un vector es un conjunto de números. Todas las palabras pasan a vectores para poder procesarse. Todas las imágenes pasan a vectores también para poderse procesar, ¿vale? Entonces no podríamos hacer nada de todo esto si no creáramos estos vectores, estos conjuntos de números. Pero estos conjuntos de números no son aleatorios, no se ponen así de cualquier manera, sino que tienen sentido. Lo que hacen estos vectores es encapsular el significado de la palabra. Y esto sí que parece magia. Esos números están ahí por una razón, ¿vale? Y es porque en la palabra corgi va implícito que es un animal, que es un perro, que tiene 4 patas, que tiene las orejas así puntiagudas. Hay un montón de características de la palabra, rasgos, digamos, de la palabra que se codifican en números, de forma que ese vector encapsula el significado de la palabra, teniendo en cuenta que el significado ya hemos visto que es cómo se relaciona, en qué contexto suele aparecer esa palabra. Vale, esto quiere decir que la palabra sierra, por ejemplo, cerca de palabras como martillo, alicates o leña o algo así, tendrá un vector. Y la palabra sierra, cerca de palabras como montaña, valle o río o cordillera, tendrá otro vector distinto. Por eso somos capaces ahora de tratar la polisemia, ¿vale? Que antes no podíamos. El algoritmo que consiguió esto en realidad es de hace mucho, es Word2Vec, que es de Google también, que salió en 2013. Pero veía muy poquito contexto, ¿vale? Veía muy poquito contexto de la palabra. Entonces el vector era demasiado simple, no tenía profundidad, no contenía de verdad el significado de la palabra. Lo que consigue BERT 6 años después es mirar el contexto a ambos lados de la palabra, con lo cual tiene un contexto mucho más amplio, a nivel incluso como imaginad de una página, más o menos, y entonces es capaz de hacer el vector mucho mejor. Esos vectores están mucho mejor construidos, tienen mucha más enjundia, ¿no? Mucho más significado. Vale, y esto nos lleva al segundo truco. Recordemos que los vectores es como si fuese un mapa, ¿vale? El lenguaje es el mapa, pero el modelo nunca ve el mundo real. Es como si tú fueras mirando un mapa y solamente fueras mirando el mapa y nunca levantaras la vista para mirar a la ciudad, para mirar los edificios, ¿no? Solo tienes el mapa. Pues así es como funcionan los modelos de lenguaje con el lenguaje. Todos estos modelos aprenden observando mucho texto escrito, grandes cantidades de texto escrito, pero cuando os digo grandes es que no os caben en la cabeza, ¿no? Miles de trillones de palabras, miles de trillones de parámetros. Esto es lo que llamamos preentrenamiento. Lo más habitual es entrenarlos con todo Wikipedia en el idioma que sea. Obviamente hay más Wikipedia en inglés o en español que en griego o en armenio, ¿vale? Los idiomas minoritarios aquí tienen sus problemillas. Los libros digitalizados también, porque se trata de que aprenda con lenguaje bien formado, ¿vale? No vale todo el lenguaje, tiene que aprender con un lenguaje que esté bien construido. Y luego es muy típico también el Common Crawl, el proyecto Common Crawl, que lo que hace es lo que hizo la Biblioteca Nacional con las páginas web, pues lo mismo, recoger el texto de las páginas web y guardarlo. Con esto conseguimos un modelo preentrenado que conoce muy bien, muy a fondo, cómo funciona el lenguaje, ¿vale? Por ejemplo, en España, el español o el inglés. ¿Cómo llevamos después esto a la producción realmente en la industria, en el procesamiento del lenguaje natural? Imaginad que queremos traducir esta frase. He dicho traducir y se os he hecho así con la cabeza, me parto. Vamos a traducir esta frase. She was digging a hole for water near the bank. Esta frase podría darnos problemas porque bank podría ser banco, el banco del dinero, o podría ser, como es en este caso, la orilla del río, ¿vale? Hay un vocabulario alrededor que nos va a ayudar. Lo que hacemos es pasar esta palabra primero por el modelo de lenguaje preentrenado, que es la gran estrella, que podría ser BERT, por ejemplo. De hecho, la traducción automática de Google usa BERT. Este modelo de lenguaje lo que va a hacer es generar el vector. Claro, es súper experto en generar vectores. Nos va a generar un vector lleno de significado, que perfectamente puede resolver, en este caso, la polisemia. Con este vector nos vamos a lo que llamamos el modelo de ajuste fino, en este caso de traducción inglés-español. El modelo de ajuste fino es específico para la tarea. Si queremos analizar sentimientos, si queremos clasificar, lo que sea que queramos hacer, se hace al final. Primero hemos pasado por el supermodelo, ¿vale? Que es el modelo de lenguaje preentrenado. Al final lo que conseguimos es una traducción pues, prácticamente perfecta, ¿no? Ella estaba cavando un agujero para el agua cerca de la orilla. No ha caído en ningún momento en el problema de la polisemia. El traductor de hace 10 años sí que hubiera caído. Y el de hace 6 años seguramente también. Y el tercer truco, es quizá el más complicado, es el de las propiedades emergentes. Esto estuve dudando si hablar de ello, pero es que nadie está hablando de ello. Entonces yo creo que es importante que esto también se sepa, ¿no? ¿Qué es una propiedad emergente?
Las propiedades emergentes son el resultado complejo de la interacción entre partes simples y no pueden predecirse por separado. Son comportamientos que solo emergen cuando esas partes interactúan formando un conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema trasciende la suma de sus partes. Pensad en una olla express. Cuando tú metes cosas en una olla express, el caldo que sale de ahí trasciende la suma de lo que tú le has metido, porque interaccionan, ¿vale? Interactúan entre ellos, se producen reacciones. Eso es un poco lo que está pasando con los modelos de lenguaje. Esto quiere decir que a veces los modelos de lenguaje hacen muy bien tareas para las que no habían sido entrenados previamente. Hacen cosas muy bien y no sabemos por qué. Claro, esto genera muchas chiribitas, muchísimas chiribitas, muchísima sensación de conciencia, muchísima idea de que aquí hay algo más, ¿no? Esto inquieta, da mucho lugar a eso. Lo que está pasando es que cuando juntas trillones de palabras, trillones de parámetros, lo que se cuece ahí es que no lo podemos imaginar a nivel matemático y estadístico, ¿vale? Es que escapa a nuestra cabeza, no podemos seguirlo, no podemos rastrearlo. Entonces, no estamos hablando de una causalidad lineal, que es a la que estamos acostumbrados, esto pasa por esto, A pasa por B, sino que es una causalidad emergente. ¿Vale? Es una causalidad que no podemos identificar claramente, que tiene muchas causas, que ocurre por muchas cosas. No podemos saber por qué están pasando las cosas exactamente. Hay cosas que hace bien, por ejemplo, la argumentación lógica. Hay muchas veces que estás hablando con un modelo y te hace una argumentación lógica perfecta. Y dices, ¿y esto? ¿Cómo es posible? ¿No? Pero es porque se están cociendo tantos trillones de palabras ahí, ha visto tanto lenguaje, que al final es capaz de enlazarlo. Y en cierto modo, hay que convivir con que no siempre podemos saber por qué ocurre algo. No pasa nada por vivir con un poco de incertidumbre, ¿no? La ciencia convive todo el tiempo con la incertidumbre y no pasa nada. No hay que irse corriendo a lo paranormal. Si no lo puedo explicar por la ciencia, ya está, es paranormal. A lo mejor es que no estamos evolucionados todavía para entenderlo todo. Eso, tareas que no están en el entrenamiento y que sin embargo son capaces de hacer muy bien. Esto aparece también cuando aumentamos el tamaño del modelo. Con un modelo pequeñito no es capaz, aumentas el tamaño del modelo y de repente lo hace súper bien, ¿no? Alcanza unas métricas altísimas. Dices, ¿qué ha pasado aquí? Simplemente que has escalado. Has escalado el tamaño de lo que estabas haciendo y de repente funciona. Y lo más importante es que es impredecible. No puedes asegurar que un modelo lo vaya a hacer. Aparecen de pronto, ¿no? Vale, hay algo que colabora también en que todo esto nos parezca magia, aparte de lo que os acabo de contar, que es el propio lenguaje que usamos para referirnos a la inteligencia artificial, ¿vale? Para hablar de ella. A lo mejor no habéis sido conscientes así navegando por la prensa, pero ahora que yo os lo voy a traer todo junto, creo que lo vais a ver. Hay algunas prácticas habituales cuando hablamos de inteligencia artificial o de IA que suelen ser sugerir la inminencia, sugerir la humanización, personalización, sugerir la conciencia, sugerir la maldad, la mano negra detrás de la inteligencia artificial, sugerir la corrupción o la rebelión y sugerir el reemplazo. Esto es continuo, de hace muchos años. Vamos a ver ejemplos. Sugerir la inminencia. Hay un abuso total del adverbio ya. ¿Qué pasa con el adverbio ya? O sea, ¿qué quiere el periodista transmitir con ese adverbio ya? ¿Vale? Y vaya por delante, que yo sé que el periodismo lo está pasando muy mal, pero hay que tener cuidado también con lo que decimos, porque ese ya a mí me genera inquietud, me genera ansiedad casi, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se me pasa el arroz? ¿Llego tarde? ¿Ya está aquí? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿Ya no hay vuelta atrás? O sea, ¿para qué estamos poniendo ese adverbio ya? Además, con cosas que a veces no son verdad o son medias verdades, ¿no? La inteligencia artificial ya es uno de nuestros jefes. Pues no voy a decir clickbait, voy a decir señuelo, ¿vale? Son señuelos todo. O ya supera a los médicos en el diagnóstico de enfermedades. Es una media verdad, habría que verlo. Habría que ver en qué aspecto concreto, en qué enfermedades, a qué médicos. Es un titular que de verdad que es tremendo. En cuanto a la humanización, que también es constante, he traído 4, pero hay montones, uno de los principales problemas es que decimos la IA, así como la IA, como si fuera un ser, un ente, ¿no? Que flota. No. La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas. No es un ser, es un producto, ¿vale? Es un producto humano. Entonces no tiene sentido que decir con algunos verbos, ¿no? Su opinión. La IA opina, la IA amenaza, la IA señala, la IA te aconseja derrocar a Pedro Sánchez. Hombre, por favor, de verdad, es que son unas cosas que yo entiendo que necesitan que cliquen, ¿vale? Necesitan que cliquemos en los artículos. Pero ¿qué pasa en Internet? Que los titulares no van solos. O sea, al revés, van solos siempre. O sea, es que muchas veces no te lees la noticia que va detrás, ¿no? Te lees solamente el titular. Entonces son mucho más peligrosos de lo que parece porque al final van configurando ese imaginario, ¿vale? que tenemos todos de la IA. La conciencia. Mucho salió con el tema de Lambda, ¿no? Que si está viva, que si tiene emociones, que si tiene sentimientos, que si ha contratado un abogado.
La IA no ha contratado un abogado. Blake Lemoine, en su historia, contrató un abogado para que defendiera los intereses de Lambda. O sea, Lambda no pidió nada, no pidió en ningún momento que se le trajera un abogado, y si lo pidió, pues ya sabemos por qué es, porque estaba metida en ese bucle de respuestas, ¿no? La maldad y la mano negra. Esto se hace muchísimo, que se rebela contra su creador, que se rebela contra sí misma y que es mala, ¿no? Que nos engaña, que intenta engañarnos. Así nos engañan las máquinas para simular que tienen sentimientos. Ni nos quieren engañar, ni simulan, o sea, simulan, sí, pero no es una acción, no hay una intención, no hay una voluntad de engañarnos, es el resultado de un producto nuestro. ¿Cómo la inteligencia artificial podría destruirnos por accidente? Es que al final la inteligencia artificial asesina. Bueno, es que al final estamos viendo una serie de vocabulario y una serie de ideas que al final nos afectan, aunque parezca que no. Y sobre todo a la gente que no trabaja en esto, que no tiene por qué saber nada de esto y está continuamente bombardeada con este tipo de titulares. Y luego los verbos de cambio, que es bestial. Se vuelve, lo de se vuelve nos encanta. Se vuelve racista, se vuelve misógina, se vuelve sexista, se vuelve machista, se vuelve homófoba, se convierte en racista todo el rato, ¿no? Y muchas veces se sugiere esta corrupción de que se ha convertido en esto al ver Twitter o al leer Twitter. Es que nosotros la hemos convertido en esto, ¿no? Como si la IA fuera en principio un ser virginal, un ser de luz que estaba intocable y que al entrar en contacto con el ser humano se ha vuelto malísima, ¿no? Es que esto no es nada bueno. Y finalmente el reemplazo. Estos son los trabajos que serán reemplazados por robots, sustituir, reemplazar, sustituir, reemplazar. Acercarnos a la inteligencia artificial desde este miedo nos hace peores, ¿vale? Porque no nos acercamos desde la curiosidad y deberíamos acercarnos desde la curiosidad. Y vamos a ver, me parece ya, sí, un ejemplo final, que es un artículo de Antonio Maestre de este mismo mes en Retina, que yo lo leí y dije, lo tengo que llevar al Congreso, porque es que es el ejemplo, ¿no? Y vaya por delante de nuevo que entiendo perfectamente lo que quiere hacer Antonio Maestre con esto, ¿vale? Porque él quiere advertir de los riesgos. Tiene muchos riesgos la inteligencia artificial, en eso estamos todos de acuerdo, no hay nadie que lo dude, ¿no? Y él quiere advertir de eso. Él intenta establecer un debate político con GPT-3, eso es lo que está haciendo. Y uno de los párrafos del artículo dice esto. Lo verdaderamente aterrador de mi experiencia dialéctica con una inteligencia artificial es que intentó mentirme y difundir noticias falsas. La inteligencia artificial tiene orgullo y nula capacidad para revertir lo expresado. Si no estás preparado y con conciencia crítica ante las respuestas, te acabará engañando, porque hará lo posible para parecer confiable. Es relevante poner la conversación íntegra para compartir el desasosiego que sentí al comprobar cómo la IA de GPT-3 llegó a crear URLs falsas para intentar colarme una noticia falsa. Socialicemos el miedo. Bueno, lo que está pasando es que GPT-3 lo que hace es, Antonio Maestre, no te enfades conmigo, por favor, que yo entiendo, pero tú también entiéndeme a mí. La inteligencia artificial está respondiendo lo que cree que tiene que responder según el camino por el que tú le vas llevando, ¿vale? Y obviamente se contradice. Puede parecer que tiene una ideología y en muchos casos pues, puede parecer que es la ideología mayoritaria porque se lo trae directamente de lo que más ha visto, ¿vale? Es una dictadura estadística. Se lo trae de lo que más veces ha visto, responde. Entonces sí que puede parecer que tiene una ideología concreta, a veces no muy constructiva. Pero se puede contradecir al minuto siguiente, ¿vale? Porque no es una persona, no tiene ninguna conciencia, no tiene una historia vital, no tiene intereses. Es una máquina que está haciendo cálculos, solamente eso. Lo que intenta Antonio Maestre es que no utilicemos la inteligencia artificial como un oráculo, ¿vale? Porque no es un oráculo. Eso es un error enorme. Y ya ocurrió con Delphi, que fue una inteligencia artificial de la Universidad de Stanford que resolvía dilemas éticos. Esto no se puede hacer, no es constructivo y no es bueno, ¿no? Porque no tiene ningún sentido lo que dice y no tiene sentido que nosotros le demos más importancia de la que tiene. Y aquí Antonio Maestre lo que está haciendo es darle esa importancia para intentar quitársela, que yo creo que no es muy buena estrategia porque si lees el artículo rápido le das más importancia a lo que sale de la IA de lo que en realidad debería tener. Una cosa en la que tiene razón es en lo de que se inventa links, se inventa enlaces, ¿vale? Claro, eso lo ha aprendido de nosotros. Cuando queremos apabullar a una persona porque sabemos que tenemos razón, ¿qué hacemos? Venga, un enlace, otro enlace, otro enlace, a este periódico, un paper, otro paper, para que vea que tenemos razón, ¿no? La inteligencia artificial ha aprendido a hacerlo también, hace lo mismo. Lo que pasa es que no tiene la inteligencia suficiente como para elegir aquellos enlaces que contienen el contenido que como que refrenda lo que está diciendo. Entonces se inventa links falsos, dice que tengo que meter un link, pues meto uno. Y entonces te hace un link, un enlace perfectamente construido, por ejemplo con La Vanguardia, lavanguardia.es, no sé qué, clicas y no hay nada, está roto, claro. Pero eso es tener intención de difundir noticias falsas. Para mí no, para mí la intención de difundir noticias falsas la tienen las personas.
Entonces, eso, que tenemos el 100% de la responsabilidad de lo que hace la inteligencia artificial, no tenemos otro porcentaje, tenemos un 100%. Los takeaways, lo que nos llevamos, ¿vale? Lo que quiero que os llevéis de aquí. Que tenemos que leer con espíritu crítico, no creernos todos los titulares, tener en cuenta siempre los señuelos, ¿vale? Que quieren que cliquemos. Eso es lo que está pasando. No quiere decir que el titular sea verdad. Esto ya lo sabemos, pero bueno, está bien recordarlo. Cuando escribimos sobre esto, intentar escribir con espíritu informativo. Es verdad que es complejo, pero hay que hacer un esfuerzo al escribir por explicarlo y porque se entienda lo que de verdad es, no el atajo más rápido para entenderlo, ¿no? Hacer conscientes las metáforas. Cuando decimos que una máquina comprende, que una máquina lee, que una máquina dice, son metáforas. No podemos dejar de usarlas porque son atajos, son rápidos, pero está bien de vez en cuando acordarnos de que es metafórico. Asumir la complejidad. Es un tema complejo, hay cosas que no podemos entender, todavía, pero eso no quiere decir que sea nada paranormal, simplemente es que es complejo. Conceder la importancia justa. Hay que conseguir conceder la importancia justa a lo que hace, ¿vale? No es algo que nos viene de otro planeta, no es un ser superior, es un producto nuestro que no tenemos del todo controlado, más bien. Y disfrutar de los avances, tomárnoslo desde un punto de vista más positivo. ¿Por qué? Porque si queremos que la gente quiera estudiar inteligencia artificial, que la gente se acerque a las profesiones de ciencias, que quiera estudiar matemáticas o quiera estudiar estadística para poder configurar y programar estos sistemas, o que quiera estudiar lengua para poder entrenarlos, para poder evaluarlos, con este vocabulario es que esto asusta a cualquiera. Es que así no lo vamos a conseguir, ¿no? Hay que intentar hablar y escribir de la inteligencia artificial de una manera más realista y más constructiva, que al final es solamente, como siempre, cuidar la lengua. Muchas gracias. Espera, es verdad. Sí, sí. Me quedo. No te vayas. No te vayas porque yo salía corriendo. A ver, ¿cómo os ha parecido la charla? Wow, dicen wow. Gracias. A mí me ha encantado lo de los takeaways. Los takeaways, lo sabía que te iba a gustar. Sí, es un poco como ir a Starbucks. Claro. To take here o to take away. Yo tengo varias preguntas. Supongo que vosotros tenéis algunas, ¿no? Vamos a aprovechar que ha hablado muy despacito, como veis. Así que vamos a aprovechar para hacer alguna pregunta. Además, es que yo, como no me he podido resistir, yo sí que me he metido en GPT-3. En GPT-3. ¿Y qué has conseguido? Y le he dicho que me haga un poema. Lo que no sabía es que, aparte de generar poemas, tú le puedes poner estilos. Por ejemplo, genera cosas en nombre de tal persona. O sea, genéralo como si hablase tal persona. Esto ya me ha dejado loco. Pero yo le he puesto, como me he puesto un poco romanticón, el pie que le he dado ha sido: qué tonto fui que en tu amor me sumergí. Y me pone: qué tonto fui que en tu amor me sumergí. En las profundidades de la desesperación, tu amor fue como un remolino, absorbiéndome sin esperanza de escapar. Pero ahora que te has ido, me doy cuenta de lo mucho que dependía de ti. Sin ti, mi vida no es más que una cáscara vacía. No está mal, ¿no? No está mal. Un poquito así telenovela, pero fantástico. Yo tengo la primera pregunta para romper el hielo. Yo siempre digo que Internet es Internet S.A., ¿no? Porque cuando esta ficción en la que vivimos de Internet, en realidad cuando navegamos por Internet navegamos por un mar de empresas privadas, de corporaciones estadounidenses, con unos criterios de moral y de ética que pueden diferir bastante de los que tenemos nosotros, que básicamente se reduce a pezones y genitales de mujer. Lo demás se puede ver, más o menos, desde violencia, matar. Y entonces veo muchas de estas cosas que has dicho están generadas por Google. Pero también he visto que muchos de estos motores y de estas herramientas se ceden con el código abierto como para uso. ¿Cuánto hay de control por parte de esas corporaciones en este tipo de instrumentos de inteligencia artificial? Todo. Vale. Si la han creado ellas, ponen las condiciones, ponen la regulación también, cómo quieren que se use, los derechos de autor. Esto se ha visto mucho ahora, por ejemplo, con las herramientas que generan imágenes, ¿vale? Que escribes un texto y te generan una imagen. Cada compañía está regulando cómo quiere que se usen sus imágenes, quién es el autor y cuáles son los derechos de uso, ¿no? Porque no hay un marco regulatorio común. Entonces, cada una pues, va sacando la regulación como le parece. Yo me imagino que algún día lo habrá, pero entre tanto pues, son productos privados y como tales funcionan. No. ¿Se puede mostrar la imagen que estoy poniendo en pantalla? Es que precisamente como ha tocado el tema de la traducción automática, me gustaría mostrar DeepL, que este es de Lingui, ¿no? No sé cuál es la empresa que está detrás de todo esto. Pero fijaos,
hasta qué punto funciona la inteligencia artificial que hay detrás, que si yo pongo esto y lo escribo mal, detecta que soy tonto y que no sé inglés, pero corrige. Este es el nivel, esto es simplemente una anécdota, ¿no? Un poco por ilustrar la parte de traducción, que es no solo traducir, sino detectar patrones de error que cuando una vez que los corrige, los mete ya en su propio... Que en realidad si pensamos en el teclado predictivo del móvil, pues no nos impresiona tanto, ¿no? Porque claro, todo el día nos están corrigiendo, sugiriendo palabras nuevas. Claro, lo fantástico de estos programas, además, y a mí es una cosa que me preocupa en cuanto a la generación de texto, es que generan textos totalmente coherentes. Otra cosa es que, o sea, bueno, sintácticamente, sí, mejor dicho, gramaticalmente correctos, pero no semánticamente. Eso es, sí. Efectivamente. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Héctor. Aquel, sí. Espera, micrófono. Más que nada por el streaming. Sí, perdón. Bueno, gracias por la charla, magnífica, me ha encantado. Gracias. A mí me interesa muchísimo desde hace mucho tiempo todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial y tal. Me he quedado con una parte de tu charla, bueno, que en realidad es una cosa que dice Antonio Maestre en el artículo que has citado de la inteligencia artificial hará lo posible para parecer confiable, ¿no? Y bueno, eso lo he unido con, me ha llamado la atención el poema que has citado, elaborado por la inteligencia artificial, que impresiona mucho porque efectivamente pues dices, oye, increíble que un programa haga esto, pero sin embargo si te fijas, yo me he fijado y el poema se supone que tiene que ser sobre el otoño y resulta que es sobre el invierno. Si uno se fija bien, lo que responde la inteligencia artificial no es sobre el otoño, sino que es sobre el invierno. Entonces, a lo que voy es, el problema con la inteligencia artificial es que está programada para, efectivamente, parecer confiable. Y te engaña. Pero si te fijas realmente con espíritu crítico, realmente no es confiable, o no todo lo que debería ser. Y la pregunta es, ¿hay alguna manera de ir hacia sistemas de inteligencia artificial que realmente estén programados para ser confiables, no para parecerlo? Es complicado porque están programados para una cosa muy concreta, los modernos, los antiguos no, pero los sistemas modernos están configurados para no quedarse nunca sin respuesta. Siempre te van a dar algo. Siempre te van a dar una traducción, aunque sea malísima, siempre te van a dar un poema generado, siempre te van a dar una imagen, aunque no sea lo que tú pedías, aunque no sea lo que a ti te valga. Nunca dicen, esto no lo sé, que es una facultad humana, la humildad no propiamente humana. Están programados para eso, para que siempre te den algo. ¿Por qué? Esto también tiene un sentido, y es que lo que te dan, aunque no sea exactamente lo que tú habías pedido, te puede servir. Si se quedan sin palabras, pues no te sirve, ¿no? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en procesos comunicativos de inspiración, como una inspiración artificial. Yo le pido algo, reoriéntame una campaña para una marca de yogures, y GPT-3 lo hace, ¿no? O ponme nombre a alguna cosa, Fernando, yo creo que lo puedes usar. Ponme nombre a este producto que consiste en esto y en esto, y la máquina lo hace. Si se quedara sin respuesta, perderíamos ese poder que tiene como inspirador de siempre sacar algo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema más complicado de lo que parece. Programadas para ser confiables, primero hay que definir qué es ser confiable, ¿no? Que los enlaces estuvieran, de verdad te llevas en una noticia real que de verdad respalda lo que te está diciendo el modelo, pues sería un buen paso, pero no estamos en ese punto. Es una limitación, ¿no? Tiene limitaciones todavía. Por aquí había... Mamen. Sí, te va a dar un micro. No sé si es un micro o un pimentero. Tú no lo gires. Gracias. Bueno, sí, wow. O sea, fantástico y muchísimas gracias. A mí me preocupa la vectorización. Trabajo en polisemia y entonces eso me parece magia. O sea, yo quiero ya entrar ahí, ¿no? Pero claro, yo entiendo que lo hace la inteligencia artificial solo, que lo hace a través de del contexto, ¿no? De las palabras con las que se relaciona. Sí. Entonces entiendo que lo hará muy bien con casos de homonimia, ¿no? Como el de banco, de significados muy extremos, pero ¿qué tal lo hace con el significado más metafórico, ¿no? Con el que, o sea, ahí lo está haciendo muy bien y tengo que ponerme ya a estudiar o tiene problemas como espero que tenga. La clave para saber cuándo lo puede hacer y cuándo no es, ¿está contenido en el contexto? Si está contenido en el contexto, lo va a poder hacer. Los más avanzados no solo tienen el contexto, sino que tienen cierto, lo que llamamos conocimiento del mundo, que no es conocimiento del mundo, es conocimiento del lenguaje, ¿vale? Es solo el mapa. Pero, por ejemplo, el esquema de Winograd, ¿no? que llama mucho la atención. Los concejales no autorizaron la manifestación a los manifestantes porque ellos temían o defendían la violencia.
Según si eliges temían o si eliges defendían, ellos son los concejales o son los manifestantes. ¿Y eso qué requiere? Saber cómo funciona una autorización, saber cómo funciona un concejal, saber cómo funciona una manifestación y saber cómo funciona la violencia, ¿no? Eso más o menos lo controla porque tened en cuenta que se ha estudiado toda la Wikipedia, ¿vale? O sea que sí que sabe cosas, sí que sabe un poco cómo funcionan las cosas. Si lo que necesitas saber para resolver la homonimia o la polisemia está contenido o bien en el contexto o bien es un conocimiento del mundo al que ha podido acceder estudiándose los textos que hay nuestros en Internet, en principio lo va a poder hacer. Si no puede ya, va a poder dentro de poco, ¿no? Porque es una cuestión de cálculos y de encontrar la información. Otra cosa que hacen muy bien, por ejemplo, es tú les haces una pregunta, ¿en qué año pasó no sé qué? Y le das el artículo de Wikipedia y te encuentra exactamente la frase en la que se dice en qué año pasó, ¿no? Eso es porque maneja muy bien grandes cantidades de datos, busca muy rápido y si está contenido o en el contexto o en lo que se ha estudiado, ¿no?, en el entrenamiento, entonces lo va a conseguir. Ahora mismo lo único que se puede es probar y ver si lo hace bien o no, porque no tenemos el control, como cuando eran sistemas de reglas, de lo que hace el sistema. Es un poco descontrolado. Sí, eso es lo, o sea, mi pregunta iba más bien por si, por ejemplo, tú tienes la palabra cuello, ¿cuántos vectores tendría? ¿No? ¿Tendría un solo vector? El vector, ¿O tendría un claro, cuello de botella, un cuello de... ¿sabes? El vector se hace cada vez. Claro. Cada vez. O sea, cuando ve la frase, hace el vector. No hay un vale. vector almacenado para la palabra cuello, sino que se crea cada vez. No hay un procesas. lexicón de vectores. ¡Wow! Vale, vale. Me gusta. Claro, si no, no se podría hacer. Claro, claro. Por Necesita eso, ver es el que contexto. yo tenía esa idea de que iba al lexicón de vectores, ¿no? Claro, Y- por eso las dos capas, ¿no? Tú pasas por la capa grande, que es el modelo preentrenado, que conoce muy bien el lenguaje, y ese te saca los vectores. Vale. Y con esos vectores te vas al modelo de ajuste fino, que es el de traducción o el de lo que sea. Perfecto, gracias. A ti. Y cada vez que lo incorporas se queda ahí para siempre, además, ¿no? Claro. Es como acumulativo. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Lo primero, te quiero dar la enhorabuena porque me has parecido adictiva. Podrías haber seguido hablando que yo te escuchaba. A ver, como profesora de lengua y literatura, yo voy a empezar a desconfiar de los concursos literarios que montamos en el Insti. Y de los trabajos. Sobre todo los concursos de poesía. Es que me van a presentar unos poemas que, en fin. Y la duda que yo tengo es, la jurisprudencia tendrá que avanzar también muy rápida. ¿Tú personalmente tienes miedo no de la conciencia de la inteligencia artificial, sino de la conciencia del que está detrás manejándola, suplantando la personalidad de otros y cometiendo delitos? ¿Te da miedo? Bueno, no es miedo exactamente, es responsabilidad, ¿no? Esto lo que debería llenarnos a todos es de responsabilidad, de espíritu crítico, de desconfiar de lo que vemos, de lo que leemos. Ahora mismo puedes ver un vídeo de una persona diciendo algo y que sea mentira, ¿no? Como pasó con Obama o como pasó con Lola Flores, porque esto también se puede usar para publicidad, para procesos comunicativos, ¿no? Y es que nuestros alumnos, perdona, están todo el día viendo vídeos. Sí, claro, claro. Y además te contradicen. Es que lo he visto. Claro, pero es que no podemos poner puertas al campo porque ellos lo van a seguir viendo. Entonces, lo único que podemos hacer es generar espíritu crítico y hablar de estas cosas, ¿no? Y hacer visibles las metáforas y contarles la tecnología que hay por debajo y que la entiendan. En muchos foros de inteligencia artificial lo que se concluye al final es la gente tiene que comprender más, ¿vale? Pero para que la gente comprenda, primero tiene que querer acercarse. Con estos titulares la gente no se quiere acercar, además pone una barrera de yo de esto no sé, esto no es para mí y no se acerca, ¿no? Y no hablemos de las barreras humanidades-ciencias, yo soy de letras, no quiero saber nada de esto, a mí no me hables de vectorización que no te quiero ni escuchar, ¿no? Que eso pasa. Es que además no me voy a sentar 10 minutos a escucharlo porque ya creo que no lo voy a entender. Y si conseguimos vencer esas barreras, la gente empezará a acercarse de otra manera, empezará a acercarse con curiosidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya se está usando para trabajos universitarios, para muchas cosas ya se está usando GPT-3. Habrá que evaluar de otra manera, ¿no? Habrá que sentarse con el alumno y preguntarle ¿y por qué has escrito este poema? ¿Y qué te lo inspiró? ¿Y qué tenía detrás? Porque eso la inteligencia artificial es lo que no tiene. Me veo volviendo a los exámenes orales, por allí está el micro. Un par de preguntitas rápidas. Mientras tanto, tengo que decir que espíritu crítico tendría que ser el nombre de una asignatura impartida dentro del plan de estudios de todo el país. Porque precisamente con el avance de todos estos, vamos a llamarle engaños coloquialmente, estas formas de evadir la forma correcta de hacer las cosas, cada vez se necesita más. Y no hablabas de otro bache, tú decías, yo creo que hay un bache generacional también. Yo comparo lo que está pasando ahora con la generación de mis padres con las drogas. La primera vez que mi padre me habló de drogas, me daba cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y yo sabía más que él. Ahora tus alumnos se dan cuenta de que ellos saben más que el profesor de cosas con las que pueden engañar al profesor y eso es un cambio de paradigma, ¿no? El otro día puse un 0 por una suplantación de un trabajo.
Claro. Claro. Vamos allí con la pregunta. Bueno, lo primero, estoy alucinada. Tengo miedo después de las chiribitas. escuchar a Carmen. Sí, son las chiribitas, espero que pueda dormir, porque como periodista he visto que si esto ha sido capaz de hacerse en 3 años, veo muy cerca la posibilidad de, no en todo, pero en mucho, sustituirnos realmente. O sea, las cosas como son. Tú le das 4 palabras y ese texto a mí me cuesta un montón y tú has hablado de segundos. Igual en cosas, o sea, siempre no, faltará la conciencia, pero en equipos de trabajo donde igual ahora estamos 5, pues con uno que rectifique la conciencia que le falta va a ser suficiente. A mí me preocupa y te quería preguntar qué aplicaciones positivas está teniendo, si es que lo tiene, la inteligencia artificial en el periodismo, porque yo recorro las aulas, tengo la suerte de ir por las aulas a hablarles a los chavales de todos los riesgos que conlleva el exceso de información brutal, las fake news, y me ha apuntado todo por hablarles de, por ejemplo, GPT-3, pero realmente no sé si hablarles de ello o no. No sé si a los profesores les va a molar que les hable de ello o no, aunque es cierto que ellos lo van a aprender tarde o temprano. Sí. No sé. Si no les hablas tú, les hablará otra persona o lo descubrirán ellos, ¿no? Por eso. Hay que sumarse al enemigo, ¿no? Sí, si no puedes con tu enemigo, únete a él, claro. Claro. Yo creo que sí que es positivo que esto se utilice como una fuente de inspiración, como un desbloqueador. Yo lo utilizo como desbloqueador. Ya no tienes la página en blanco, ya tienes algo, ¿no? Y a partir de ahí es como que puedes empezar a redactar. Y eso no es malo, ¿no? Eso se puede utilizar. Siempre hay que revisar. Esto es como la traducción automática. Nadie de esta sala, me juego un dedo, sacaría una traducción automática al público sin leerla, ¿no? Pues esto es lo mismo, tú lo generas, pero después lo lees. Sí que es verdad que agiliza mucho el trabajo. Y luego para el periodismo hay otras aplicaciones de la inteligencia artificial. Esta es la más llamativa, la generación de contenido. Pero tienes, por ejemplo, la exploración. Tú le metes un montón de textos, un montón de noticias y es capaz de sacarte un mapa con las principales tendencias, ¿no? No tienes que leértelas todas. Metes 2000 noticias y ya puedes ver el mapa, ¿no? Que lo que es más importante, las palabras que más se repiten, y lo que haces es identificar tendencias, tomar el pulso, ¿no? a todo ese contenido que hay ahí. Entonces, hay muchas aplicaciones positivas. Luego se puede medir también la asistencia a la redacción. El teclado predictivo ha sido un superavance, que te sugiere la siguiente palabra, ¿no? El análisis de la claridad, que se puede medir la claridad de manera automática, a ver si estás escribiendo un texto claro, comprensible, ¿no? Para el ciudadano medio. Pensad en la utilidad de esto para un periodista o para la administración. Todo eso lo permite la inteligencia artificial de los últimos 3 años, la moderna, supermoderna, ¿no? Esta, la de la vectorización. O sea que sí que tiene muchas cosas positivas y yo creo que junto con el espíritu crítico, uno de los takeaways era disfrutar de los avances. O sea, jolín, claro, que no todo es malo, que no todos son sesgos, que no todos son riesgos, que hay una parte muy buena en la que hemos avanzado mucho y que también un poco la usemos y la disfrutemos como algo positivo. No sé si te he respondido. Vamos con la última pregunta. Tengo que decir también que hoy en día un traductor ya no trabaja sin un traductor automático al lado, precisamente porque te da un poco, no porque vaya a utilizarlo para traducir, sino... ¿Te ahorra tiempo? Sí, se ahorra tiempo. Por no hablar de un pequeño detalle, un traductor automático, la traducción, por ejemplo, de una ley, de un precepto, de un organismo internacional, no es simplemente que sepas inglés y sepas traducirlo, sino que tiene un nombre muy concreto. Eso se va a llamar ley de no sé qué, no sé cuántos, no se puede hacer. Y eso una máquina lo encuentra en una millonésima de segundo. Entonces, va a ser más fiable una traducción automática de conceptos así que el tiempo que va a invertir un humano en buscarlo. Vamos con la última. Pues no puedo evitar seguir hablando de riesgos porque me ha llamado muchísimo la atención el tema de los sesgos en las profesiones que has aludido al principio. Si las máquinas se basan en el análisis de trillones de textos, los textos que se han generado hasta ahora están cargados de esos sesgos, con lo cual su aprendizaje está cargado de esos sesgos. Los textos, digamos, que intentan evitar ese sesgo son modernos y todavía minoritarios, es decir, que todo lo que ahora mismo tiene de aprendizaje va a reproducir esos sesgos. ¿Cómo se puede evitar? Segundo riesgo, segundo temor, todos estamos hablando de grandísimas compañías, es decir, esto está monopolizadísimo. Los que son capaces de generar modelos son Google, Apple, o sea, Microsoft, es decir, estamos en manos de las grandísimas compañías. ¿Qué posibilidades tenemos de crear una inteligencia artificial democrática? O sea, es decir, más abierta, porque estamos en pleno PERTE con un montón de dinero del Estado español destinado a crear inteligencia artificial en español. ¿Ese dinero va a revertir en las grandes compañías o va a revertir en todos?
Depende de lo que hagamos con ello, ¿no? Hay una cosa que dice Marta Peirano, que es muy interesante, que dice, ¿dónde está escrito que esta tecnología tan avanzada solo la puede hacer Google, o solo la puede hacer Microsoft, o solo la puede hacer OpenAI? ¿Dónde está escrito eso? Eso no está escrito en ningún sitio, no es ninguna ley. Nos hemos acostumbrado a que es así, pero la pueden hacer los estados, imitando los procesos, con gente igual de preparada, igual de capacitada y con inversión. O sea, se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que lo hace Google, que siempre es la punta de lanza, va sacando cosas y los demás las usamos cuando las quieren abrir o como las quieran abrir. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces tendríamos que, vale, han abierto el camino, pero ahora vamos a llevarlo a un desarrollo, digamos, que esté más controlado por los estados y por los ciudadanos. Y sobre los sesgos, es complicado. Hay un reglamento europeo en marcha, que va a entrar en vigor en 2024, además que se está aprobando ya en España desde 2022, o sea que hay una regulación en marcha. La regulación siempre va más lenta que la tecnología. Es así, hay que esperar un poco. También fijaos en nuestro tiempo vital todo lo que vamos a ver. O sea, es que es una velocidad en realidad supersónica si lo piensas. Entonces yo creo que hay que esperar al reglamento europeo, hay que ver realmente cómo hace esto. Y luego, si el sesgo está en los datos, que no solo están los datos, pero en gran medida están los datos, habría que cambiar los datos, ¿no? No solo con que ahora los datos que generemos sean mejores, que eso también estaría bien, cambiar nuestra actividad, cambiar nuestro discurso, nuestra forma de hablar, sino que los datos que utilizamos para entrenar se vigilen y se corrijan. Y con eso hay mucha controversia, porque hay mucha gente que dice que en el machine learning, en el aprendizaje automático, no hay que tocar los datos tienen que estar tal cual para que el modelo sea un reflejo de la realidad. Si el modelo es un reflejo de la realidad, se trae todos los sesgos de la realidad y además los perpetúa, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha controversia sobre cómo hacerlo. Y luego que los sesgos no solo están en los datos, pueden estar también en la configuración, pueden estar también en la parametrización. Y por eso esto no lo puede hacer solamente gente de tecnología, porque no pueden saber de todo. O sea, los ingenieros y las ingenieras no pueden saber de todo, es imposible. En la construcción de las soluciones tiene que haber gente de otros perfiles, ¿vale? Es fundamental. Y equipos, digamos, mezclados, que tengan que discutir, que tengan que pelearse, ¿no? De lengua. Sí, gente de lengua y que salgan equipos como más robustos para que las soluciones sean más democráticas. Esto del sesgo, ya, no nos da... No. Espera, es que como estamos por streaming a ti no se te va a oír en casa. Pero ya... Recordad que en el café podemos hablar con ella. Sí, perdona, que yo añadiría, bueno, aparte de darte las gracias por la ponencia, yo añadiría un miedo también relacionado sobre todo con la posesión de los datos, porque hay muchos casos que hay datos que se salen de cualquiera de los corpus, Wikipedia y todos estos datos que son privados y que no se puede trabajar con ellos porque no hay una ley que los reglamente. De hecho, bueno, en Estados Unidos no se puede trabajar con datos de ciudadanos europeos, o sea, ya hay cierta... La RGPD que salió en 2018 ya prevé cierta protección con eso, que yo creo que seguirá avanzando. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos hablando ahora.